Bueno, pues esperad un momento que esto a veces, la tecnología a veces se juega Está unas... bien, ¿ah? Está grande. Ya lo has puesto pantalla completa. Sí, vale, de acuerdo. No, es que no conseguía pasar la pantalla. Bueno, a ver, esta conferencia va a ser a lo mejor un poquito mezcla de muchas cosas, ¿eh? Voy a ir sembrando y vais a, luego cada cual, pues espero que lo repaséis y que vayáis reflexionando, porque estamos en una fase muy importante porque es una fase de giro. Este giro empezó ya en serio en 2020, pero este año, el 2026, va a ser un año importante en que van a haber cambios importantes. Fijaros, esto que veis aquí, este cuadro, es el del último ciclo de Júpiter-Saturno en Tierra. Fijaros que empezó en 1802 y ha terminado en 2020. Imaginad, son 220, bueno, 218 años de un mismo ciclo. Los ciclos de Tierra, de Júpiter-Saturno en Tierra, son muy buenos para las ciencias, porque es Tierra, son buenos para la historia, son buenos para la democracia, y son, en cambio, para lo que es los nacionalismos, propenden a los nacionalismos y a la destrucción de imperios. En esos ciclos, el poder pasa a Occidente. Entonces hemos tenido, fijaros, desde 1802, un ciclo en el que el poder estaba en manos de los occidentales. Eso ha significado Europa, pero sobre todo los anglosajones, porque ¿qué país está más al oeste dentro de Europa? Pues sería Gran Bretaña. Y luego ese poder pasó a Estados Unidos. Ahora bien, en el año 2020, fijaros que el ciclo este, pues como hemos comentado, lo tenéis aquí, hubo una especie de inciso en que ya se apuntó al ciclo de aire, que es el que hemos empezado ahora, durante esos 20 años, y fijaros lo que pasa durante esos 20 años. Cayó el muro de Berlín. Es decir, todo el sistema económico político que hasta entonces estaba sobre dos ejes, comunismo-capitalismo, todo ese sistema empezó a derrumbarse en el ciclo de 1981, que ya fue de aire. Luego se volvió a tierra. Pero ya en 2020 ya hemos pasado a aire definitivamente y estaremos así 2 siglos. Vale. ¿Qué significa esto? Pues significa un cambio de mentalidad total en el terreno político, científico, social, pero también geográfico o geopolítico, en el sentido de que en los ciclos de tierra el poder pasa a Occidente y en los ciclos de aire pasa a Oriente. Claro, esto ya nos sitúa, por tanto, esta hegemonía de Occidente, ya la estáis viendo cómo se está resquebrajando. Ha sido tocada en 2020 y el castillo ha empezado a derrumbarse. Entonces estamos en esta fase de el cambio de ciclo. Voy a ver si puedo pasar esto. La configuración que tuvimos, la de la conjunción de Júpiter-Saturno en 2020, que se produjo en el grado cero de Acuario. En esta configuración he levantado el tema aquí, lo habéis levantado para los Estados Unidos. Fijaros que he levantado el tema para el momento de la luna creciente, ¿vale? Es la luna creciente. Si miráis los grados, veréis que no es exacto la conjunción. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes dos planetas tan lentos, no puedes saber el momento exacto de su conjunción. Parece ser que fue durante el día 20, pero es preferible tomar la fase solilunar más cercana porque es la que hace un poco de fijador. No sé si habéis hecho fotografía. Cuando tú haces fotografía, luego tienes que fijar la imagen. Bueno, pues el fijador en astrología son el Sol y la Luna.
Entonces, en Estados Unidos, fijaros que teníamos la conjunción de Júpiter-Saturno en Acuario en las 7. Eso significaba, por tanto, que para los Estados Unidos iban a salirle unos rivales, las 7, superpoderosos. Y fijaros que esto está en Acuario. Los astrólogos rusos dicen que Rusia es Acuario. Y China tiene el ascendente Capricornio, Saturno. O sea que estaba claro, aparte de que en los ciclos de aire el poder se desplaza a Oriente, pues teníamos también este Júpiter-Saturno aquí en las 7 que te mostraba que les iban a salir unos rivales muy importantes. Y fijaros como Marte está en la 10, ¿qué presidente tienen ahora? Trump. ¿Dónde tiene Marte Trump? En la 1. Él es Marte. O sea que te decía que iban a tener un presidente muy belicoso y muy combativo que se iba a enfrentar a esos rivales tan potentes. Ahora bien, claro, él está jugando en una, digamos, en una liga adversa, porque si estamos en un ciclo de aire, el poder tiende hacia allá. Es decir, allí tienes una lógica histórica contra la cual es muy difícil luchar. Puede mantener su hegemonía de su país durante un tiempo, pero como veis en esta carta, por mucha agresividad y belicosidad que le ponga, fijaros, es que además Trump tiene Marte en la 1 y tiene Urano en la 10. O sea que esta carta te está describiendo el presidente de los Estados Unidos que marca, digamos, el ciclo y sus rivales. Si continuamos con esto, ahora que estamos situados, resulta que desde el 2020 hemos entrado en ese ciclo, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, Inma, hace un rato, el 2026 es un año muy interesante porque va a haber, como decía ella, los planetas lentos, salvo Júpiter, van a pasar de signos femeninos a signos masculinos. Y va a estar todo, es decir, Plutón ya está en Acuario, pero estará en signo masculino, Neptuno, Saturno, Urano, que estará en Géminis. Entonces, tienes, por tanto, durante este año un cambio de dinámica mucho más fuerte, más intenso, porque no es lo mismo estar en signo femenino que estar en signos masculinos. Siempre son más dinámicos y más activos, porque son más calientes. Entonces, esto es para todo el año. Pero me he fijado sobre todo en una configuración que me ha llamado la atención, que es el eclipse de Sol del 17 de febrero. ¿Por qué me ha llamado la atención? Porque pues eso, que vas mirando y vas levantando temas y haces un clic por aquí y un clic para pasar al rato, ¿no? Y dije, uy, qué raro, si esto cae en la 1 en los Estados Unidos, sobre el ascendente. Ese es el tema levantado del eclipse para los Estados Unidos, del 17 de febrero de 2026. Entonces, claro, dije, uy, si cae en 1, o sea que va a ser un impacto fuerte en este país, en los Estados Unidos. Y claro, es un eclipse que está en cuadratura con Urano. Y Urano sabemos que es un planeta muy disruptivo. Urano es un planeta que mueve muchísimo las cosas y produce situaciones normalmente bastante conflictivas. Siempre cosas, dicen que son cosas inesperadas, pero la característica de Urano es un poco, como decía una amiga mía, Carmen Navarro, es como la rama seca del árbol, ¿no? Que tú tienes la rama seca y no te das cuenta. Y un día te sientas sobre la rama y la rama hace crack. Y dices, ¡ay, qué susto me he llevado! Pero esa rama ha ido pudriéndose durante un tiempo. Entonces con Urano siempre son cosas que han ido gestándose durante mucho tiempo y de repente, ¡pam!, explotan y dices, ¡ay, aquí qué está pasando! Esta configuración es peligrosa para todo lo que sean tecnológicas, porque ahí hay que mirar un poco el contexto en el que estamos. No puedo con solo una configuración tampoco pronosticar un gran desastre en ese tema, pero un eclipse en Acuario, que es signo tecnológico, y en cuadratura con Urano, que es un planeta tecnológico,
podría dar algún tipo de problema en el sector tecnológico. Y os explico un poco lo que está pasando. Es decir, Estados Unidos en estos momentos tiene un crecimiento del 4% anual, pero la mitad de ese crecimiento, en realidad, son los miles y miles y miles de millones que están invirtiendo en la IA. Es decir, si no estuviera la IA, el país no crecería un 4% anual. Es porque se está haciendo una inversión brutal en la IA. ¿Por qué están haciendo una inversión brutal en la IA? Ahí es un tema económico un poquito complicado de entender. Es decir, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos implantaron el sistema de Bretton Woods, que la moneda de referencia era el dólar. Y el dólar estaba adosado al oro. Pero ¿qué pasó? Que los Estados Unidos imprimieron más dólares que oro tenían. Entonces los demás países empezaron a mosquearse. Y hubo algún presidente, dicen que en Francia De Gaulle, que le dijo, oye, a mí, en vez de pagarme en papelito, me pagas en oro. Y ahí fue cuando Nixon dijo, vale, pues se acabó la paridad dólar-oro, que fue en los 70. Y entonces el sistema económico se tambaleó todo. Pero tuvieron una reencarnación del dólar. Se les ocurrió pensar, pues mira, si la gente tiene que comprar petróleo en dólar, van a seguir comprando dólares. Si siguen comprando dólares, compran deuda americana, porque para comprar dólares tienes que comprar deuda americana. Y entonces nosotros seguimos pudiendo endeudarnos lo que queramos. Y entonces eso fue la primera reencarnación del dólar. Se dejó el patrón oro y se adosó a lo que se llamó el petrodólar. Como todo el mundo tenía que comprar el petróleo en dólares, todo el mundo tenía que comprarles a ellos su moneda, entonces ellos imprimían papelitos. Iban imprimiendo papelitos y nosotros a cambio les dábamos producto, petróleo, esto, aquello, y ellos hacían papelitos, confetis. Todos son papelitos, porque claro, si los demás necesitan tu moneda, tú puedes imprimir la moneda que te dé la gana. Y así pues puedes hacer la burbuja que haces, la deuda nacional que haces, puedes hacer lo que te dé la gana. Claro, la situación desde el 2020 está cambiando, porque están los BRICS y están intentando hacer una desdolarización. Arabia Saudí ya no vende su petróleo en dólares, lo vende en las otras monedas, la que tú quieras. Entonces ellos están viendo cómo están perdiendo dólar, está perdiendo pie. ¿Qué se les ha ocurrido? La IA. Es decir, ahora quieren, no sé si me vais a entender porque es un poco complicado, quieren adosar el dólar a criptomonedas, lo que se llama stablecoin, adosadas al dólar. De esta forma, tú si quieres comprar esta stablecoin, pues en cierto modo estarás comprando dólares. Y todo esto que nos están dando ahora de la IA, que entras en Google, ChatGPT, ¡ay, qué guay! Si todo es gratis. Y tú te vas aficionando a la IA. Dices, ¡ay, que me facilita mucho la vida esto en la IA! ¡Ay, qué bien! Y todos vamos cogiéndole afición a la IA. Bueno, pues llegará un momento que te dirán, ya no es gratis. A partir de ahora hay que pagar. ¿Cómo tienes que pagar? En dólares. Stablecoin. Por eso están haciendo esta inversión tan grande en la IA, porque es el futuro. El día de mañana, si querrás reservar por Booking una habitación de hotel, pues tendrás que pagarla stablecoin, adosados al dólar. Si quieres comprar algo mejor, pues por lo que sea, por una gran compañía, o reservar o lo que sea, tendrás que pagarlo en stablecoin. Entonces, están preparando la nueva reencarnación del dólar, que sería ya el dólar adosado a una moneda digital, que es el stablecoin, y que tú tengas, porque las grandes tecnológicas son todas suyas, y que tú tengas que, por tanto, seguir comprando en dólares y así siguen teniendo la sartén por el mango, siguen pudiendo pues hacer tantos dólares como les dé la gana, endeudarse y todo lo que quieran. Pero claro, este eclipse en Acuario
cuadrado con Urano, pues igual le sale alguna piedrecita en el paraíso, en el camino al paraíso. Dices, ¿qué puede pasar? Porque, claro, es una situación imprevista, es una situación disruptiva y es una situación que puede afectar perfectamente a todo lo que es el mundo digital. Y fijaros que cae, si levantáis el tema del eclipse, claro, si se levanta el tema de un eclipse, pues en cada país, claro, el eclipse cae en un sitio. También os tengo que decir que tampoco hay que ser demasiado, digamos, atribuir demasiada importancia a los eclipses, porque hay gente que se piensa que si un eclipse le cae sobre el Sol o le cae sobre la casa 1, se va a morir y cosas de esta. No, los eclipses, en general, lo único que hacen es potenciar lo que hay. Por tanto, un eclipse puede producir efectos, pero también hay que meterlo en un contexto. Si el contexto no es malo, pues no pasa nada. Ahora bien, la primera piedrecita, por tanto, es este eclipse en Acuario y cuadrado con Urano encima. Pero claro, si nos vamos al tema natal de los Estados Unidos, pues resulta que el eclipse cae sobre la luna de los Estados Unidos. Es decir, ya no es solo que es un eclipse en casa 1, si levantas el tema del eclipse por sí mismo, ¿eh? Ahora estoy haciendo otra cosa, he tomado en el interior el tema natal de los Estados Unidos y fuera he puesto el tema del eclipse. Entonces veis que el eclipse está sobre la casa 1 para sí mismo, el tema del eclipse, pero lo que es el punto primario, lo que se llama el punto primario, que es la conjunción del Sol y la Luna, está sobre la luna natal de los Estados Unidos, con Urano en cuadratura esa luna natal. Claro, la luna natal es la gente, es el pueblo. Entonces significa una gran alteración popular. Pero también esta luna natal está en la 3. Estoy usando el tema Sibly. Evidentemente hay astrólogos que no están de acuerdo con el tema Sibly, pero a mí hasta ahora me ha ido bastante bien. Entonces, esta luna está en la 3. Claro, en la 3 puede afectar comunicaciones, pero también comercio. Sabemos que el tema del comercio en este momento está muy alterado porque Trump ha puesto sus aranceles y en general la mayoría de países han tenido que agachar la cabeza, pero por ejemplo China no ha agachado la cabeza. Y no olvidemos que China es el país que tiene más deuda americana. O sea que si un día se les hincha las narices, pueden decir, hasta aquí hemos llegado. Y pueden hundir perfectamente la economía de Estados Unidos en un clic. Entonces, ahí ya la cosa se complica un poquito más. Es decir, no solo tienes un eclipse que cae en la casa 1 en los Estados Unidos, sino que este punto primario está sobre la luna natal. Fijaros lo que os decía antes. Ay, perdón, se me ha ido, vuelvo aquí. Lo que os decía antes, fijaros, esto de aquí que veis es la casa 2 de los Estados Unidos. No sé si recordáis que un poco antes de la pandemia hubo una conjunción de Júpiter-Saturno en Capricornio y esto cayó en la casa 2 de los Estados Unidos. A partir de ahí ha empezado la fase de desdolarización. Es decir, los demás países ya no quieren comprar en dólares, se quieren liberar del dólar porque la dependencia del dólar supone que los Estados Unidos te pueden poner sanciones cuando les dé la gana. Y entonces, claro, tú allí tienes una fragilidad. Por eso, con la conjunción de Júpiter-Saturno, aquí empezó la desdolarización. Pero ahora está Urano aquí, perdón, Plutón, perdón, Plutón está aquí en el cielo y Urano se va a poner ahí. Por eso están intentando ellos hacer la nueva reencarnación del dólar, que es el dólar digital, la stablecoin que tendrás que comprar para usar todo lo que sea el entramado de la IA o de lo que sea de las grandes tecnológicas de los Estados Unidos. Pero volviendo a nuestro tema del eclipse, entonces el punto primario está sobre esta luna. Y si os dais cuenta, también está al mismo tiempo Saturno y Neptuno sobre la cúspide 4, oponiéndose al medio cielo. O sea que eso también os anuncia que puede haber
a partir de ese momento, porque cada vez que Saturno pasa por aquí, los presidentes de los Estados Unidos tienen problemas, porque tienen en la 10 natal a Saturno en esto, en Libra. La última vez que Saturno pasó por aquí fue la época de Clinton y de Mónica Lewinsky. Con eso ya os podéis hacer una idea. Entonces, ahí hay una serie de factores que te indican que el país va a tener una situación complicada, disruptiva, que puede tener que ver con comercio, comunicaciones, pero también con todo el sector tecnológico y sobre todo el de la IA, pero en general con el sector tecnológico. Y todo esto va a suscitar, digamos, grandes conflictos para el gobierno, una fuerte oposición al gobierno, que de hecho ya se está viendo. ¿Qué pasa con cómo está? Porque os decía antes que un eclipse se tiene que ver en un contexto. Es decir, a ti te puede caer un eclipse en la casa 1 y no pasa absolutamente nada. Yo he tenido eclipses que han caído en mi casa 1 y no me ha pasado nada. Aún estoy por aquí. He tenido eclipses que han caído sobre mi sol y no me ha pasado nada. A lo mejor ha pasado a otros, pero bueno, eso también es otra cosa. Entonces, un eclipse sí es una dinamización de la energía, pero tiene que haber un contexto. Y el contexto en Estados Unidos en este momento, si os fijáis, pues tenemos en ese momento que será en el momento del eclipse, que os lo he puesto para el 17 de febrero de 2026, fijaros cómo el medio cielo polarizado está sobre Urano. Es decir, tienen a un loco uraniano de presidente. Y ya sabéis cómo, porque este hombre tiene Urano en la 10, Trump. Es decir, él actúa como un uraniano, hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, no tiene sentido de la medida, no tiene sentido del decoro, no tiene límites, porque Urano es así. Urano hace lo que le pasa por las narices. Dicen que Urano es la libertad, y yo en esto discrepo mucho, porque Urano es la libertad de hacer yo lo que me da la gana. Pero luego los uranianos suelen ser muy represivos con los demás. Es decir, ellos no quieren estar controlados y quieren hacer lo que les pasa por las narices, pero contigo no actúan igual. Entonces, en este momento del eclipse, como podéis ver, el medio cielo progresado está sobre Urano natal, el Sol progresado está cuadrado con Marte natal en la 7, es un país muy belicoso, tienen Marte en 7, y la Luna progresada está pasando por la 4, que es la oposición al gobierno, y ya está alejándose de la oposición a todo esto. O sea que las progresiones secundarias te indican también que este eclipse que vamos a tener sobre la luna natal está en un contexto de tensión en que el gobierno es una fuente de desestabilización para el país, porque el gobierno es el medio cielo. Y un medio cielo progresado sobre Urano te está indicando que ese gobierno en este momento es una fuente de desestabilización para el país. Entonces, como podéis ver, por tanto, este eclipse del 17 de febrero puede, pensad una cosa, perdón, antes de seguir. El eclipse se produce el 17 de febrero, pero recordad que un eclipse tiene 6 meses de actuación. 6 meses. O sea que a lo mejor no se da la cosa el 17 de febrero exactamente. Igual se da ese día, que a lo mejor se da un mes después, que a lo mejor se vuelve a dar 3 meses después, y durante 6 meses, por tanto, puedes tener una activación del eclipse. Entonces no es un plazo, pero creo que debería ser el efecto bastante rápido porque está sobre la luna natal. Entonces, por tanto, tenemos que en los Estados Unidos hay un eclipse que puede afectar al sector tecnológico y ahí, si alguien tiene invertido en bolsa en el sector tecnológico, que vaya con cuidado porque podría haber un pinchazo de la burbuja tecnológica. Igual que hubo en el 2000, podría haber ahí, porque con la IA ha habido mucha burbuja también. Entonces, si alguien invierte en bolsa,
yo en esas fechas iría con un poco de... En esas fechas y durante los meses siguientes, iría con un poco de cuidado con el sector tecnológico y las criptomonedas. Todo lo que tenga que ver con Internet, con la tecnología, la aviación también, por cierto, la aviación también. Entonces, porque Urano también es los aviones. Entonces, ahí vemos, por tanto, una situación que va a afectar de una manera importante al país. Y claro, dices, bueno, pues ya que tienen un presidente uraniano, pues voy a echar una mirada un poquito cómo está el eclipse. ¿Os acordáis que el eclipse era en el grado 29 de Acuario? ¿Vale? Y que estaba cuadrado con Urano en el grado 29 de Tauro. Pues esto es el tema natal de Trump. Entonces, si os dais cuenta, el eclipse cae opuesto a su ascendente. Y Urano en cuadratura, bueno, el eclipse está en cuadratura con Urano y Urano está en su 10. O sea, que es posible que sea un problema en el sector tecnológico, pero también podría ser que el señor tome, porque claro, con este Marte que tiene aquí, que está en estos momentos cuadrado con Urano, de ahí que tenga esas actuaciones tan disruptivas que tiene últimamente. Entonces, aparte del riesgo en el sector tecnológico, también hay un riesgo que puede venir del propio presidente de alguna decisión que tome él totalmente inesperada, porque ya sabemos que este hombre hace lo que le pasa por las narices, y además no consulta con consejeros ni con nadie. Él de repente dice, allá voy, y allá va el hombre. Entonces, claro, habría que vigilar bastante su tema. Ahí solo he puesto el tema natal. Habría que mirar, evidentemente, progresiones, lunaciones, revoluciones lunares. Habría que mirar, en fin, la revolución solar última y todo esto. Habría que mirar más cosas, que de hecho he mirado alguna, pero estoy sembrando. Entonces, si alguien luego el día de mañana quiere, y además esto es para desarrollar a lo largo del año, porque en su tema natal, fijaros que por profecciones tiene la 1, profetando sobre la 8, o sea que es un año peligroso para él. Es un año peligroso para él. Y en la revolución solar, fijaros cómo tenía Marte aquí, que había vuelto a su posición natal, sí que riesgo de atentado contra él también hay, ¿eh? No sé cuál será el resultado, pero riesgo de atentado contra él existe. Y si no es un atentado contra él, es que él se pone, allá se sube a la parra y arma la de Dios. Porque este hombre es capaz, de repente una de sus inspiraciones, es capaz de armar una gorda a nivel mundial. Entonces aquí tenemos, por tanto, si os dais cuenta, hay una confluencia, es decir, el tema solo del eclipse ya cae en la 1 en Estados Unidos. Vale, pero es que miras esto sobre el tema natal del país y dices, ostras, pues el eclipse cae sobre la luna del país. Pero claro, si es que miras ahora al presidente, dices, ostras, pero si es que este eclipse cae opuesto al ascendente del presidente, con Urano en su 10. Y además es un presidente que está en una fase supermarcial, o sea, que puede agredir o ser agredido. Cuando uno está en la dinámica de Marte, igual ataca al otro que el otro le ataca. No digo que le vayan a atacar, pero riesgo de atentado existe, desde luego. Entonces, todo este eclipse para los Estados Unidos puede ser una fase bastante complicada y bastante peligrosa, digamos. Hay más países que se verán afectados por este eclipse. Os he puesto unos cuantos, ¿no?, de los países que se pueden ver afectados por el eclipse. Tenemos, por ejemplo, Israel. ¿Por qué puede verse afectado por el eclipse? Porque el eclipse cae 29 de Acuario, cuadrado con Urano, que está en Tauro. Claro, ¿qué tiene Israel a 28 de Leo en oposición al eclipse y cuadrado con Urano? Marte. Marte es el regente de sus 6. Para un país, la 6 es el ejército, entre otras cosas, pero si es Marte, desde luego es el ejército. Entonces, ahí, por ejemplo, en el tema de Israel, tenemos una activación también
de su tema. Pero hay más países. Italia también me llamó la atención. No tengo los temas de todos los países. Simplemente fui mirando los pocos que tengo y fui repasando. Y, por ejemplo, en el tema de Italia está Marte a 29 de Leo. Entonces el eclipse, recordad que el eclipse está a 29 de Acuario, cuadrado con Urano 29 de Tauro, es decir, en cuadratura con el Marte natal de Italia, que es regente del ascendente. Entonces, en el caso de Italia, por ejemplo, podría dar una situación muy disruptiva a nivel de alianzas con países extranjeros, diplomacia exterior y comercio, porque la 9 también es el comercio a nivel internacional. Entonces, a Italia, por ejemplo, le puede crear problemas con asociaciones, tratados, acuerdos, socios, rivales, en el tema de diplomacia exterior o comercio. Más países que también tienen Sudán, que los pobres ya lo tienen de por sí mal, así que tampoco es eso. Pero fijaros, claro, ya vemos la situación que hay en Sudán en este momento, tan caótica. Y claro, es que Urano está por aquí. Y fijaros que el país, en su tema natal, si Urano está ahora por el grado, no recuerdo exactamente si está 28, pero bueno, Urano está por aquí, pues en el país, en su tema natal, tiene Plutón en Leo, tiene Saturno aquí. Entonces, claro, este Urano que está en Tauro ya está haciendo la cuadratura con Plutón y la oposición con Saturno. Cuando venga el eclipse, lo que va a hacer es activar más todavía todo esto. Más países, Venezuela. Venezuela es otro país, porque fijaros que Urano está ahora aquí en las 7. ¿Cómo está el país ahora en estos momentos? Sitiado. Es decir, hay un riesgo, tiene un riesgo de guerra, porque desde que le ha entrado Urano os ha puesto en la cúspide de las 7, evidentemente hay gente que no está de acuerdo con este tema en Venezuela. Yo es el que utilizo hasta ahora, me ha ido bien. El que hasta ahora, pero bueno, siempre está la duda, obviamente. Pero fijaros, por tanto, cómo el eclipse se va a producir sobre la cúspide de la 4 y Urano estará en las 7, que son, las 7 pueden ser socios, amigos, pero también enemigos. Y ese eclipse se opondrá al medio cielo, que es el gobierno. Entonces también habría que estudiar más a fondo. Yo estoy sembrando todos esos países que os estoy citando, pues habría que mirar más a fondo un poco qué posibilidades hay, ya pues calculando pues su revolución solar y las profecciones y todo lo demás. Otro país que también se puede ver afectado es Cuba, porque para el tema natal que tomo para Cuba, que es creo que es el de la revolución, me parece, en estos momentos no lo puedo decir. El Sol está a 28, no, el de la revolución no será porque el Sol no estaba en Tauro en esos momentos. A ver, el 20 de mayo del 1902, no es el de la revolución. Entonces, aquí el tema natal que conseguí para Cuba sí es el bueno. El Sol está a 28 de Tauro. Por lo tanto, Urano está pasando por ahí y el eclipse. Ahora también, evidentemente, este eclipse cuadrado con Urano, pues afectará al Sol natal en la 9, que también son diplomacia exterior, países extranjeros y comercio. Más cosas. A ver. Vale, entonces hemos visto que en estos momentos tenemos tres grandes potencias, que serían el imperio, la más importante de todas, que los Estados Unidos. ¿Qué fase están los Estados Unidos? Están desde el 2020, con el cambio de ciclo de Júpiter-Saturno, que desplaza el poder hacia Oriente, están viendo su hegemonía amenazada. ¿Cuál es su táctica? Su táctica es invertir mucho en la IA para, de este modo, luego monetizar todo esto
y hacer que la gente, cuando quiera utilizar las grandes tecnológicas americanas o las grandes compañías de reserva o de lo que sea, una reserva de una habitación de hotel, una reserva de tren, una reserva de avión, todo esto, tenga que utilizar, pagar en la moneda que ellos digan, que sería el stablecoin asociado al dólar. De esta forma, ellos no perderían totalmente su hegemonía porque podrían seguir vendiendo deuda americana. Y al seguir vendiendo deuda americana, pues de alguna manera sigue entrándoles dinero. Es un poco la situación de los Estados Unidos de ahora es muy parecida a la de Roma al final del imperio. Es decir, Roma era un imperio muy poderoso, pero vivía de sus colonias. Como lo importaban todo porque era más barato comprar lo producido en el exterior, resulta que al final la clase media romana se arruinó. Y como se arruinó, tenían que vivir del Estado, de las prestaciones que les daba el Estado. Pero claro, ya no se producía nada. Cada vez se producía menos en la zona de Roma, cada vez menos, menos, menos. Y claro, al final resulta que si tú no tienes una clase media potente y la sociedad se extrema entre los muy ricos y los muy pobres, pues al final esto acaba explotando, porque ¿de qué te sirve ser un imperio si tú cada vez eres más pobre? Y hay ricos que cada vez son más ricos. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, esto que dice Trump de que quiere volver a traer las empresas a los Estados Unidos, es una falacia por la sencilla razón de que la IA va a eliminar muchos puestos de trabajo, muchos, muchísimos. Entonces, si va a eliminar puestos de trabajo, eso significa que todo funcionará con máquinas. No hará falta hombres, prácticamente para nada. Es decir, los chinos, por ejemplo, ya están preparando para hacer barcos totalmente autónomos que no necesiten siquiera y que además tengan, que no necesiten ni cargar combustible, porque quieren hacerlos con pequeñas centrales de torio, que son centrales nucleares, que puedes hacer una central nuclear pequeñita, pequeñita, solo para un barco, porque son incluso portátiles. Y así tendrían, por ejemplo, sus grandes barcos de comercio, no harían falta ni hombres para nada, ni parar en el puerto a repostar, ni nada, porque claro, todo será la máquina y hasta la energía la producirá el propio barco con su central nuclear, mini central nuclear. Entonces, estamos ante un mundo en el que la mano de obra va a desaparecer. Los hombres no nos necesitarán para nada, todos serán máquinas. Entonces, por lo tanto, esto es digamos, el plan a un lado del mundo, los Estados Unidos. Si miramos China, el tema que tengo para China es este que veis aquí, este. Lo conseguí gracias a un astrólogo francés que tuvo la paciencia de leerse todos los textos del Comité Central del Partido Comunista Chino y ahí, pues en estas actas, ponía exactamente la hora en la que se proclamó la República Popular de China. Luego, creo que media hora más tarde o algo así, salieron a la plaza de Tiananmen para comunicarle al pueblo que se había creado la República Popular, pero en realidad se creó antes y China tiene el ascendente Capricornio. Además, yo que he estado en China, os puedo asegurar, os digo esto, perdón, porque hay mucha gente que usa un tema de China con el ascendente en Acuario, porque toman el momento en que salieron al balcón en la plaza Tiananmen para anunciar que se había promulgado esa república. Pero, en realidad, el tema que vale, yo lo he utilizado y me ha funcionado muy bien hasta ahora, es el del tema con ascendente en Capricornio, que es cuando en la reunión del Partido Comunista dijeron, ahora,
fundamos la República Popular China. Hicieron sus papeles, hicieron sus firmas y luego salieron a decirlo. Pero el momento en que lo hicieron fue con el ascendente en Capricornio. Entonces, este tema, fijaros cómo es muy significativo, porque, bueno, lo que os iba diciendo antes, yo he estado en China y desde luego si hay un país que no tiene nada de acuario, es China. No son acuarios para nada. Son, para el chino es muy importante la imagen pública, el respeto de la jerarquía, digamos, las normas sociales no son nada rupturistas, al contrario, son muy tradicionales. Les encantan las piedras, hacen jardines de piedras. Tienen también cuadros que son piedras, láminas de piedra que enmarcan, de mármol, con vetas bonitas que lo enmarcan y esto lo usan como cuadro. Es decir, tienen pasión por las piedras, adora, y de hecho en su pintura les encanta pintar montañas, como las de Guilin, que son preciosas, por cierto. Los paisajes montañosos es un poco su ideal de belleza. Es decir, son muy, muy Capricornio, muy la piedra, la piedra. Hay una cosa que me hizo mucha gracia, es que en las casas de los altos funcionarios de la época imperial, obviamente, había un listón a la entrada y a veces era tan alto que tú para entrar tenías que, pues, digamos, pasar por encima de esto. Y claro, como era tan alto, te obligaba a hacer así, a inclinarte. Y decían que es que se hacía adrede, porque de esta forma tú entrabas en la casa inclinado, en muestra de respeto. Por si se te olvidaba respetar al alto funcionario, ya te obligaban ellos a agacharte e inclinarte. Entonces, bueno, pues es un país muy Capricornio. Si veis un poco su tema natal, os habla ya claramente del enfrentamiento con los Estados Unidos, porque en las 7 tiene un Marte en Leo. Fijaros que Trump tiene un Marte en Leo en 1. O sea, las personas vienen en el momento que toca porque es su momento. Y este que vendría, esa persona estaba anunciado ya desde el principio. Es decir, cuando tú conoces una persona, no te vendrá en cualquier momento cualquier tipo de persona. Si, por ejemplo, tienes un tránsito de Plutón por las 7, ¿a quién vas a conocer? Pues a plutonianos, manipuladores. Si tienes un tránsito de Urano por las 7, ¿a quién vas a conocer? A locos uranianos, que están todos como una cabra. Si tienes un tránsito de Neptuno por las 7, ¿a quién vas a conocer? A gente aparentemente encantadora, pero poco de fiar. Entonces, las personas aparecen cuando tu, digamos, energía astrológica está en esa onda. Y claro, ellos, la República Popular, desde su nacimiento, tiene este Marte-Plutón, que está en las 7 en Leo. Es decir, un rival muy belicoso y que es el rey del mundo mundial, porque Leo es el signo real. Hay que entender lo de real, evidentemente, entre comillas, en el sentido de el que más manda. Entonces, tenemos aquí, por tanto, ese es el tema natal de China. ¿Y cómo fue la conjunción de Júpiter-Saturno? Hemos visto que para los Estados Unidos, Júpiter-Saturno estaba en las 7 y anunciaba rivales potentes, rivales poderosos. ¿Dónde caía la conjunción de Júpiter-Saturno para China? En la 1. En la 1. Y, si os dais cuenta, sobre su luna natal. Y ahí es cuando China empezó a decir, no, a partir de ahora, porque el presidente anterior, creo que era Xiaoping, decía siempre, la fuerza hay que esconderla, nunca muestres tu fuerza. Pero el presidente actual, Xi, no funciona de la misma forma. Sí, él piensa que China tiene que ser, porque ellos se llaman a sí mismos el imperio del centro. Es decir, para ellos China es el centro del mundo. Se llaman el imperio del medio. Ellos son el medio del mundo. Si os dais cuenta, cuando dibujamos un mapa, ponemos a Europa, los mapas tradicionales que vemos, nos pone a Europa en el centro, Estados Unidos aquí y China allá a la quinta puñeta, allá a la derecha. Claro,
esto se puede dibujar la Tierra de otra forma. Tú puedes poner, por ejemplo, continente americano en el centro. Y entonces te quedaría Europa aquí y te quedaría China allá. Pero ellos no, ellos hacen los temas geográficos con China en el centro. Entonces, claro, te están diciendo claramente su visión del mundo. Ellos han sido un gran imperio y hay que recordar que cuando ellos ya eran un gran imperio, ya conocían la moneda, papel y cosas de ese tipo, nosotros, como quien dice, todavía estábamos con taparrabos corriendo por ahí. Es decir, esta gente nos ha llevado milenios de adelanto en muchas cosas. Ha sido un gran imperio. Entonces, así como los primeros ministros anteriores, o secretarios generales, mejor dicho, anteriores chinos, que decían que el poder hay que esconderlo, estos no, este no. Este dice, no, aquí mandamos. Y la configuración astrológica te lo está diciendo claramente. La conjunción de Júpiter-Saturno para China tienes un sol en uno. Es decir, aquí te está diciendo, aquí mando yo. ¿Tú qué te has creído, Piltrafilla? Aquí el que brilla, el sol, el number one, el master of the universe, soy yo. Y ahí es cuando ya ha habido un cambio de... Lo que pasa es que son muy sutiles. No actúan como actúa un Trump, que lo hace todo así a lo bestia. Y grita mucho, y insulta. No, estos son chinos, son gente educada, porque los chinos, ya digo, dan mucha importancia a lo que es la cortesía, para ellos es fundamental, pero esta configuración te está diciendo, es decir, el punto primario de Júpiter-Saturno en su 1 sobre su luna natal y el Sol en el ascendente, pues te está diciendo claramente que esta configuración de este nuevo ciclo, no olvidemos que un ciclo de Júpiter-Saturno son 20 años, ¿eh? Entonces, que este ciclo que empezó en el 2020, ellos iban a mandar. Claro, ahí está Marte, sobre la cúspide 4, que esto puede dar guerras territoriales. En algún momento lo que pasa es que China normalmente rehuye la guerra, pero también hay que decirlo que tiene problemas con todos sus vecinos por las islas, porque ellos eh, tienen disputas territoriales con Vietnam, con Filipinas, me parece también, con Japón. Hay por allí, por el mar alrededor, que es suyo, porque ellos lo consideran suyo. Hay una serie de islas que son de otros países, pero que ellos consideran que son suyas. Y ahí hay una serie de, bueno, situaciones un poquito conflictivas. Es que es un poco lo que te indica este Marte, ¿no? En la 4, es decir, ahí hay una conflictividad, belicosidad a nivel territorial, porque quieren el territorio que consideran suyo, porque China no ha sido nunca un imperio de invadir a los demás. Ellos es lo que ellos consideran suyo. Ya tienen bastante, porque la verdad es que el país es grande. Entonces tenemos, por tanto, el otro protagonista. En este juego geopolítico de la poder mundial que ha detentado los Estados Unidos y que ahora se desplaza a Oriente, claramente te está diciendo este tema que para China, pues ellos son los nuevos líderes. Van a tener por esas fechas, un poco antes del eclipse, van a tener una configuración que me ha parecido muy interesante. Es la de un mes antes del eclipse, ¿eh? Y es un mes antes del eclipse se produce una lunación a 28 de Capricornio. Pero fijaros la cantidad de planetas que tenemos aquí juntitos. Tenemos a Marte, tenemos a Mercurio, tenemos obviamente el punto primario, el Sol y la Luna, tenemos Venus, tenemos Plutón, y todo esto en trígono Urano. Y también, evidentemente, sextil con Neptuno y con Saturno. Es decir, es una configuración súper importante. Y claro, aquí al lado tenéis el tema natal de China. Todo esto cae sobre la casa 1 de China. Todo esto cae sobre la casa 1 de China, esa lunación. Y al mes siguiente es cuando se produce el eclipse que a los Estados Unidos les pilla de lleno. Por lo tanto, habría que estar muy atento porque es posible que lo que vaya a suceder en ese eclipse empecemos a verlo en enero de 2026, con la lunación anterior, porque ahí es cuando China es posible
muy probable que mueva ficha. Porque todo esto que se va a producir sobre su casa 1 indica mucho movimiento para China. Entonces, digamos, los dos protagonistas que tenemos son, por un lado, Estados Unidos, que intenta retener una hegemonía que se le va, y lo intenta retener a través de la IA y estableciendo un nuevo sistema en el que tú tengas que pagar con monedas digitales o criptomonedas asociadas al dólar, las stablecoin, pero, claro, ¿qué va a hacer el otro protagonista? Que como hemos visto es el que dice, no, ahora mando yo. Y te voy a dejar, si acaso, hacer alguna cosa mientras no me toques mucho las narices. Claro, como Trump es especialista en tocar las narices a los demás, porque este hombre no tiene sentido común, como Marte, va a lo bestia, y él allá, pues, y más con un Marte, la cuadratura de Urano en la 10 a su Marte natal, pues es Marte-Urano. Yo tengo Marte-Urano en oposición en el tema natal, y os puedo asegurar que cuando se pone en marcha mejor no estar al lado, porque vas aguantando, pero el día que Marte-Urano se pone en marcha, hace ¡sham! Y siempre tengo, con las amigas que tengo, que son también Marte-Urano, siempre decimos, cuando nos cabreamos, huye, huye, porque con Marte-Urano la cosa se pone muy complicada. Sí, Marte-Urano aguanta mucho, pero cuando explota, allá va todo. Y lo bien que te quedas, además, cuando mandas a todo el mundo el cuerno. Entonces, bueno, pues eso, os quería plantear estas configuraciones porque me parece que esta, entre la lunación de enero y el eclipse de febrero, que puede dar sus efectos durante 6 meses, va a haber aquí un reparto de cartas que puede dar bastante de sí, puede ser bastante movidito. Y bueno, pues a ver, casi agotado la hora. No sé si hay alguna pregunta. Y si os puedo contestar. Sí, si hubiera preguntas, podemos tomar unos minutos. Bueno, todo el mundo está encantado con la conferencia. Creo que es que les da otra información que todavía la están haciendo, Muchos corazones. porque esto es también, ¿no? Aquí hay mucho Ajá. que procesar. Bueno, sí, mucha información. Buenas tardes. Buenas. Quisiera si ella pudiera abundar un poquito más sobre el caso de Venezuela, que lo trató muy someramente. ¿Podría hablar un poquito más, por No, favor? sobre Venezuela no puedo hablar más porque, claro, he mirado solo dónde cae el eclipse, pero habría que mirar entonces las progresiones del país, las direcciones del país, la revolución solar del país. Habría que mirar el presidente, cómo está su tema natal, sus progresiones. Un poco lo que he hecho para Estados Unidos, que si os des cuenta, he mirado el eclipse, pero también he mirado el país, he mirado las progresiones del país, Ajá. he mirado el presidente, he mirado la revolución solar del presidente, las profesiones del presidente, y todo lleva a un poco lo mismo. Entonces, claro, lo de Venezuela es evidente que es en una situación difícil, pero ¿hasta dónde va a llegar? Yo personalmente, astrología aparte, mm, no creo que se llegue a una guerra. Astrología aparte, no estoy hablando como astróloga, ¿eh? Astrología aparte, no creo que se llegue a una guerra. En parte por la base maga, pero sí que van a hacer la táctica del pitón. Asfixiar, 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 asfixiar todo lo que se pueda. Pero guerra, lo que desembarcar marines me parece muy poco probable. Ahora, táctica pitón, sí, como la serpiente pitón que se enrolla y te deja sin aire, eso sí que va a seguir haciéndolo. Pero también os digo que a partir de febrero quizás tenga otras cosas en que pensar. Porque si la cosa se le mueve a él en casa y la oposición al presidente de los Estados Unidos va a ir en aumento. Va a ir en aumento. Entonces, cuando esa oposición vaya en aumento, quizás tenga él que un poco replegar velas. Entonces, si Venezuela, digamos, aguanta, pues la posibilidad de guerra la veo
personalmente poco probable. Yo quisiera hacer una pregunta. Lo que es la dinámica interna del país, es decir, si habrá otras elecciones, si habrá un cambio de gobierno, todo eso tendría que estudiar el tema a fondo para verlo. Pero la guerra, que es lo que preocupa, porque claro, una cosa es un cambio de gobierno y la otra es una guerra que bombardea en un país y maten a civiles y maten a inocentes. Claro, eso yo creo que es algo que nadie desea. Es decir, puede haber gente que esté a favor de Maduro, gente que esté en contra, pero eso es otro tema. Pero claro, matar a gente inocente es un tema distinto. Entonces yo creo que guerra no habrá, pero tendría que estudiar el tema del país a fondo. A ver, más preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta en cuanto a la dominación por parte de Oriente sobre Occidente. ¿Qué papel juega el Islam o los musulmanes? Bueno, en cada sitio va a haber un desplazamiento del poder hacia el este. A nivel mundial es a nivel de China, dentro de cada continente, por ejemplo, habrá el mismo desplazamiento. Por ejemplo, en América Latina, si os dais cuenta, el país que está al este es Brasil. Entonces, esto indica, y dentro de lo que es Oriente Medio, normalmente ese tipo de ciclos han sido buenos para Oriente Medio y les ha permitido tomar una cierta superioridad sobre Europa. De hecho, no olvidemos que, por ejemplo, si Colón llegó a América, fue porque los turcos dominaban, bueno, no eran exactamente todo, era, digamos, los musulmanes dominaban todas las rutas comerciales hacia el este y por tanto Europa estaba completamente aislada y por eso intentaron ir en la otra dirección para abrir nuevas rutas comerciales hacia Oriente, porque estaban asfixiados. Entonces, para Oriente Medio, pienso que puede ser bueno este ciclo. Ahora bien, habrá obviamente países que sobresaldrán sobre otros. El que tiene pinta de que va a tener lo mejor es Arabia Saudí, porque de hecho la gente todavía ve a Arabia Saudí como hace 10 años, pero el príncipe que hay ahora, que todavía no es rey, pero es príncipe, está cambiando totalmente el país, porque se ha dado cuenta que tiene una población muy joven, esa población quiere pasarlo bien, quiere divertirse, y entonces está liberalizando mucho las costumbres. Es decir, ahora hay conciertos. Ahora, antes en un restaurante en Arabia Saudí estaba la parte de los solteros, hombres, y la parte para las familias. No podía un chico en Arabia Saudí invitar a cenar a una chica, porque en un restaurante no podían ir. Solo podían ir los hombres solteros y los metían en un rincón y las familias en otro. Todo esto lo está cambiando. Invitó a la policía religiosa a quedarse en casa amablemente, a la forma amable que tiene este hombre, que si no te corta trozos, y está cambiando muchísimo el país. Entonces, Arabia Saudí es el país que tiene más población de los países musulmanes. Tienen dinero, tienen población y tienen un gobernante que es, con todos sus defectos, porque el hombre es brutal, pero quiere cambiar y tiene visión de futuro. Entonces creo que dentro de los que es Oriente Medio, pues el Arabia Saudí va a ser el líder, en mi opinión. Israel, habría que estudiarlo, pero Israel cuando las cosas no se hacen bien de entrada, nunca se arreglan. Entonces ahí con Israel hubo una colonización que ha creado un problema y ese problema no creo que pueda desaparecer. Ahí la cosa se complica. ¿Y Hispanoamérica va a seguir unida a la suerte de Estados Unidos? A ver, el problema de Hispanoamérica, igual que Europa, es que Estados Unidos ha visto que perdía su poder sobre los demás países del mundo, toda la zona BRICS, y cada vez hay más países que quieren adherirse a los BRICS. Eso significa comerciar con otra moneda que la de los Estados Unidos, que el dólar. Entonces ellos han decidido marcar su territorio
el que de alguna manera le va a decir a China, oye, esto no se toca, esto es mío. Tú quédate con tu zona de Oriente, pero aquí no, que esto me pertenece a mí. Y la zona que le pertenece a ellos, según su mentalidad, es Europa y Sudamérica, todo el resto del continente americano. Para ellos eso es suyo. De hecho, lo habéis oído el otro día cuando Trump dijo que los venezolanos le habían robado su petróleo y sus tierras. El petróleo está en Venezuela, pero es suyo. Y para Europa lo mismo. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, Europa la tiene ya dominada. Y lo que vamos a hacer es que seguiremos vendiendo cosas, pero con los aranceles somos como la vaca lechera, nos va sacando la leche. Nos va sacando la leche con sus aranceles. Ahora nos ha obligado a comprarle 600.000 millones de armamento, que no necesitamos para nada, pero bueno, se lo compararemos igual. Entonces, él nos está usando como si fuéramos la vaca en la lechería, nos tiene ahí en el establo y nos va sacando la leche. Y cuando no nos pueda sacar más leche, nos llevará al matadero y hará chuletas. Y con el resto del continente americano, para ellos es suyo. Tiene la doctrina Monroe desde hace un siglo y él lo tiene muy claro, es suyo. Es su predio personal. Entonces, yo lo veo muy mal para América Latina porque si América Latina, fijaros que las colonias anglosajonas se mantuvieron unidas. Y en cambio, en los países de América Latina ha sido confrontaciones constantes y guerras constantes, alimentadas en gran parte, muchas veces bajo mano, por los Estados Unidos, porque divide y vencerás. Entonces, claro, América Latina, en vez de, si América Latina hubiera estado unida, que por la lengua y la cultura estaban unidas, si hubiera estado unida, podría haber sido una gran potencia, porque es mucha población y mucha riqueza. Es decir, América Latina tiene mucha, mucha, mucha riqueza de todo. Podrían ser una de las grandes potencias mundiales. Pero claro, al dividirse, y ya procurarán los Estados Unidos que estén divididos, ya procurarán, y si pueden dividir más todavía los países, y ya lo intentarán, yo lo veo muy mal. Lo veo muy mal porque ellos se van a agarrar como una lapa a Estados Unidos, porque están perdiendo el resto del planeta. Es decir, ya se han mentalizado que Oriente ya lo dan por perdido. Que ellos intentarán seguir por ahí, pero claro, saben que no pueden competir con China. Entonces, claro que les queda Europa y América Latina. Entonces ahí no lo veo. No veo que tengas muchas posibilidades, ni vosotros ni nosotros. Vamos a seguir siendo la vaca lechera y nos tendrán en el establo y nos sacarán la leche hasta que nos lleven al matadero. Pero no hay ninguna posibilidad de que eso se revierta con los tránsitos que vienen. No, no creo. Igual la noticia. No, América Latina está demasiado dividida. Y está dividida entre los países y dentro de la población hay sectores que trabajan claramente a favor de los Estados Unidos, no a favor de lo que es el pueblo de su país o los intereses de su país. Lo que son las élites económicas no trabajan por el bien del país, trabajan porque han sido educados en Estados Unidos y quieren, pues ellos están bien, claro, ellos están bien. No le veo muchas posibilidades. Es una opinión, pero considerando el contexto, me parece poco probable. Muy No sé. bien, creo que ya vamos terminando porque ya está Mario esperándonos. Sí, perdón, Mario. Se conoce. Madre mía, nos hemos alargado mucho. Perdona, Mario. No pasa nada. Bueno, Muchísimas pues gracias a todos por haberme escuchado y hasta la próxima. Hasta la próxima y esta ponencia la pueden volver a ver en el canal de YouTube y también en el grupo la vamos a subir, ¿no? A Prima Luce Sí, para que las vean. Sí.